Buenos días. Este año la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual decidió concederle la temática a las mujeres emprendedoras y la innovación. Y cuando surgió esa temática, la primera persona en la que pensé fue en vos, Sofi. Tenemos muchos años de conocernos y te he considerado una emprendedora de naturaleza y además con una capacidad de innovar y de generar nuevos productos y valor agregado que no lo tiene cualquier persona. Y además el orgullo de que seas una de las mujeres del nuevo siglo con estas nuevas visiones y empoderando e innovando sin duda alguna. Entonces quería que nos contaras un poco tu historia de cómo fue que surgió tu negocio, cuál fue el nombre que le pusiste y por qué te pareció importante registrar esa marca. Bueno, mil gracias por pensar en mí, Simón. Por supuesto que me siento honrada, sobre todo dentro del marco legal y dentro del marco de tu quehacer, y el reconocimiento es significativo. Bueno, mi nombre es Sofía Proti y emprendí en el año 2008, sabrás. El nombre de mi marca es Cuero, Papel y Tijera y fue una aventura que empezó de la mano de vos y de personas que me acompañaron en ese proceso de emprendimiento, de una manera, podría decir hoy, que muy intuitiva, ¿verdad? Creo que el proyecto nació de una manera muy sentida, movida por un bagaje familiar, ¿verdad? Por el oficio de mi abuelo, que se dedicaba al trabajo en cuero y que se dedicó toda su vida al trabajo en cuero, no solo mi abuelo, sino mi abuela también, y yo crecí dentro de este entorno. Luego, con mi formación académica de diseño industrial, empecé a perfilar más ese oficio dentro de un esquema ya empresarial y más formado, más estructurado, y fue muy decisiva, fue una decisión muy rápida y muy directa, saber que quería emprender en esto que estaban dejando ya mis abuelos, en este oficio que además estaba ya pasando de moda, caducando inclusive el oficio, la técnica, la transferencia de conocimiento que se estaba dando alrededor de esta industria. Y vi una oportunidad de innovación, no solamente en la parte del oficio y el quehacer del producto propiamente, sino de innovación en lo que tenía que ver estrategia del negocio y la visión del negocio y la forma en que entendíamos el diseño y los productos de cuero. El cuero ha sido siempre un material concebido como algo muy clásico, como algo antiguo inclusive, que envejece bien. Y una de las ideas que vino a mi mente en aquel momento era replantear el significado del cuero. Así es como doy el primer paso. ¿Qué te movió a vos a registrar tu marca desde los primeros estadios y verle importancia a tener tu marca registrada? Que es algo que normalmente no lo tienen las personas. No sucede. Siempre he tenido un rasgo que creo que es como particular, y es que soy muy formal en mis procesos, y creo que esa formalidad y esa necesidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bajo un orden, de hacer las cosas siempre con una visión de largo plazo. Yo creo que ese es como el factor clave, la visión de largo plazo. Yo sentía que no estaba emprendiendo para hacer algo hoy mientras me iba de viaje, o que estaba haciendo algo hoy mientras, ¿verdad?, nada más plasmaba en una primera idea, sino que mi apuesta desde el principio fue: yo me voy a dedicar a esto y voy a vivir de esto, ojalá toda mi vida. Entonces esa apuesta de largo plazo te da una perspectiva de dónde tenés que empezar a poner los principales pilares de tu emprendimiento, de tu negocio. Yo, dentro de toda mi creatividad, siempre pensaba que podía hacer una cosa, pero que podía hacer otra, y que después tal vez iba a innovar, y eso no lo tenía tan claro, pero sí tenía muy claro el norte global de mi quehacer, y sentía que necesitaba protegerlo bajo un nombre. Entonces, registrar la marca Cuero, Papel y Tijera fue una acción en el año 0, porque sabía que quería construir una marca y que esa marca fuera la sombrilla de mi creatividad, la sombrilla de todo lo que pudiera venir. Y bueno, y sabía que podía venir esa marca o que podían venir muchas marcas más, pero yo tenía la necesidad de confirmarme a mí misma de que tenía la capacidad de crear una marca, que no es lo mismo crear un producto, ¿verdad? Mi formación académica era de desarrollo de producto y no sabía si iba a poder crear una marca, pero no quería correr el riesgo de hacerlo y que luego eso jugara en contra mía. Entonces lo que hice fue entender ese intangible tan poderoso
y que sabía que todo lo que yo empezara a hacer en aquel momento se iba a empezar a convertir en un recurso de valor, ¿verdad? Tanto yo como persona, como todas las decisiones que iba a ir tomando en el negocio. Entonces yo me imaginé como que esa marca era una sombrilla que iba a empezar a coger mi proyecto y necesitaba que esa sombrilla no se la llevara el viento, claro, ¿verdad? Entonces había que sujetarla y hacerla fuerte y construirla. Entonces es una forma, digamos, tal vez como de explicar cómo yo lo imaginé, era un cimiento que estaba montando para todo lo que venía después. Entonces de ahí surge esa necesidad. No recuerdo que alguien viniera a mí y me lo sugiriera, no recuerdo que alguien viniera y me dijera deberías de hacer esto, sino que yo creo que era más una aspiración a la grandeza. Yo quería sentir que la marca que estaba creando no es lo mismo juntarse que casarse, de algún modo, ¿verdad? Entonces yo decía, no, si esto va a ser, lo voy a hacer en serio. Entonces, bueno, así fue como decidí invertir. Y la otra cosa es que, bueno, tampoco es una inversión millonaria, que yo creo que esta es una idea errónea que existe, y es que se necesita de demasiado dinero para empezar a dar los primeros pasos en protección de tu marca. De hecho, conozco muchas personas que invierten muchísimo dinero diseñando su logo, desarrollando marketing, empaque, ¿verdad? Diseño propiamente de marca, cuando esa marca no está registrada. Y eso es como de querer volar antes de haber gateado. El tener tu marca registrada de alguna manera te pone un foco de atención, sobre todo cuando el producto se va haciendo conocido por los consumidores y también por los competidores. Me imagino que hay muchos casos o han habido ciertas historias en donde alguien ha tratado de imitar la marca, imitar los productos, de alguna manera tratar de copiarte y de generarte un menoscabo en tu actuar en el mercado. ¿Me puedes comentar alguna historia que hayas tenido en esta naturaleza y sí, cómo se atacó la situación? Bueno, sí, tengo varias anécdotas vacilonas, desde un blog que buscaba llamarse muy parecido. Por ahí todavía anda otra marca que no está registrada, pero la gente crea nombres de usuarios en redes sociales, por ejemplo, que es muy fácil crear el nombre de un usuario parecido a una marca y eso genera confusión. Existen por ahí, entonces le cambian una palabra, ¿verdad? Que tal vez en vez de cuero le ponen hilo, en vez de cuero le ponen tela, y entonces empieza a generar ahí como ruido. Han habido casos también de copia directa de producto, o sea, creo que he pasado por todo, desde un blog que se parece, otra marca que hace cosas diferentes que se parece, copias de producto. Inclusive me ha pasado muchísimo otras empresas de cuero que actualmente usan mis hashtags, ¿verdad? Que el hashtag, no soy dueña del hashtag, pero es bien interesante como quienes producen productos de cuero en Costa Rica hoy, para mercadear se usan el hashtag cuero, papel y tijera, y entonces es una forma de robarme mercado o de querer entrar dentro de la misma categoría del segmento de mercado cuero, papel y tijera. El cómo lo he atacado, he tratado de ser muy pragmática, muy objetiva en esto, porque te puede aturdir mucho. Creo, yo lo manejo así, o sea, primero está la parte del ego, ¿verdad? Hay una parte del ego, hay una parte que es muy emocional en esto, porque el trabajo sobre todo de diseño, de innovación y de creatividad tiene un rasgo personal siempre, entonces recibimos eso como un ataque personal. Claro. Y he tratado de trabajar mucho como la respuesta emotiva que puedo tener a este tipo de acciones, y luego la respuesta ya como práctica y legal que podría tener eventualmente. Y normalmente estas dos tienden a mezclarse, entonces la gente actúa desde la cólera, desde la ira, desde la envidia, desde me voy a pelear con el otro. He tratado de alejarme completamente de este tipo de acciones, ni siquiera confronto las marcas, me mantengo siempre como en mi línea, primero porque siento que siempre estoy siendo un agente de comunicación de mi marca. Entonces la forma en que yo actúe o que responda tanto a cosas positivas o negativas que hay en el mercado van a hablar directamente tanto de mí como de mi marca. Y entonces lo que he hecho es asesorarme, ¿verdad? Asesorarme siempre y tratar de tener una perspectiva muy profesional de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También entra el tema del presupuesto. Hay acciones que tienen un costo que van a elevar, digamos. De pronto hay alguien que robó un diseño mío y entonces atacar eso va a generarme un gasto que en este momento no puedo asumir, o de pronto sí lo puedo asumir en este momento y decido hacerlo. También se pueden generar advertencias a personas que están acercándose mucho como a esa línea de propiedad. Yo
no tengo registrados productos como tal, tengo el registro de la marca y el registro de productos es una cosa que ha sido como un tema ahí, ¿verdad? Difícil de decidir si sí, si no, sobre todo por lo fácil que es salirse de lo que tener registrado y generar algo muy parecido y que ya no sea considerado una copia. Y bueno, me gusta mucho lo que nombraste al principio, y es ser agente de innovación, ¿verdad? Y agente siempre de cosas nuevas. Entonces yo creo que hay que mantener un equilibrio entre proteger lo que es tuyo, pero también mantenerse siempre evolucionando y haciendo cosas nuevas para que la propia marca se mantenga vigente y viva. Hiciste un comentario que está plasmado en la doctrina de propiedad intelectual, pero me queda muchísimo más claro que nunca cuando lo acabas de comentar, el ego y lo que significa un diseño. En propiedad intelectual, muchos de los derechos son derechos intangibles, pero están asociados a rasgos de la personalidad. Sin duda alguna, los productos en muchos casos son un reflejo de tu personalidad, de tus rasgos, de tu manera de diseñar y demás, y por eso es que se protegen. Y por eso es que tienen esa particularidad que en algunos casos se consideran como hijos intelectuales de uno y se tratan como tales. Estoy seguro que hay ciertos diseños que has hecho que les tenés hasta un aprecio particular porque han representado un despegue en tu negocio y en tu mercado. ¿Qué valor le das vos a la propiedad intelectual a tu empresa? O sea, ¿qué significa la propiedad intelectual para tu empresa? Wow, qué pregunta. El tema es tan amplio. Yo creo que ha ido cambiando un poco, Simón, en el tiempo. La madurez y este trabajo que te digo del ego y como la parte emocional de mi negocio me ha permitido cierto desapego. Te soy honesta. Y no es que no me importe, sino que hoy me siento mucho más, digamos, mi músculo creativo es muchísimo más fuerte que al inicio. Entonces, cuando proyectos de la naturaleza, de cuero, papel y tijera, quieren apropiarse de una manera muy contundente, ¿verdad?, de sus trabajos, siento que podría llegar a ser un poquito peligroso, en el sentido que nada te garantiza que esa idea, con un poquito más o con un poquito menos, sobre todo en un mundo tan globalizado donde tenemos tanta información, donde hay tanta gente produciendo y generando. Entonces yo más he trabajado en entender la propiedad intelectual como un gran marco y no en lo específico, sino algo más macro. Trabajo mucho, por ejemplo, la parte de confidencialidad, ¿verdad? Porque es que la parte de propiedad intelectual siempre vamos a pensar en que no me copien este bolso, ¿verdad? Yo no me he ocupado tanto de eso, me los copian y no quedan igual, porque creo que esta parte del rasgo de uno es muy fuerte, por lo menos los de mis productos es muy fuerte. Inclusive ya he hecho el ejercicio de poderle quitar la etiqueta a un producto y ya la gente hasta en el tipo de costura puede reconocer que este bolso es de cuero, papel y tijera. Entonces he tratado de irme a cosas que puedo controlar más, y es, por ejemplo, el know-how de mis colaboradores. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí he invertido, ahí sí he hecho como acciones muy puntuales para proteger todo ese desarrollo, porque yo sí le invierto mucho al desarrollo del artesano. Entonces el artesano crece conmigo, las horas de trabajo de diseño en taller mías con ellos son un tiempo en donde comparto mucho, o sea, comparto muchísimo, no solo de mí, sino de mi forma de pensar, porque también está esta parte que también me parece interesantísima en esto de la propiedad intelectual, y es que siempre entendemos como el registro del producto como ya el tangible, pero también existe la metodología. Claro. ¿Verdad? Existe la forma en que creas, que yo trabajo mucho desde ahí. O sea, yo soy una persona con una metodología de diseño, una forma de pensamiento, y entonces eso se vuelve parte de la cultura de mi negocio, la forma en que creamos en equipo. Entonces yo, por ejemplo, en mi equipo de artesanos, indiferentemente con quién esté trabajando, ya esa persona sabe esa metodología, sabe ese método, y puedo desarrollar, sea una billetera, sea un bolso, sea una carpeta, un menú, lo que sea, porque lo que hacemos es aplicar una metodología de diseño. Entonces esas cosas necesitan ser protegidas. Diferente cuando trabajas más la parte artística, que yo la estoy trabajando ahorita porque estoy pintando y estoy creando cosas más orgánicas, más desde mi emocionalidad. Y ves, ahí sí se vuelve mucho más sensible y uno se expone de una manera más vulnerable, y es difícil porque no proteges un cuadro, porque además es una unidad, ¿verdad? Es una pieza. Entonces yo creo que la propiedad intelectual, la forma en que yo la he incorporado al negocio y el lugar que ocupa dentro de cuero, papel y tijera, es primero presente en muchas cosas, en muchas áreas, no solamente en el resultado final del producto. Creo que se vuelve parte de la cultura.
se vuelve parte de la cultura de tu negocio, y he tratado de entenderla como esa sombrilla, algo muy macro dentro de lo cual trabajo, y no me voy al pleito por algo chiquitito que hoy puedo reemplazar o mañana puedo reemplazar por otra cosa que además me empuja a innovar. Ya para ir terminando, a partir de tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación o la inspiración que podrías darles a tantas niñas, adolescentes y mujeres en general que quieren emprender, que quieren innovar y que quieren competir en un mercado tan difícil como el actual, que lo acabas de mencionar, está globalizado? Y aquí me salgo un poquito de tu área, pero yo creo que mi gran recomendación, mi gran sugerencia sería el trabajo personal. O sea, existen profesionales para todo. Existe, la información hoy en día está. Aprender no es lo más importante. Hoy lo más importante es ser. Cuando nosotros nos educábamos, el conocimiento era la herramienta. Yo creo que hoy la identidad, el pensamiento, el raciocinio, la flexibilidad de pensamiento, la creatividad, la autenticidad es la gran herramienta, y no solamente en el emprendimiento, sino que creo que en el mundo en general, incluso para un político, ¿verdad? Eso que nos distingue, eso que te hace a vos y a mí. Creo que eso es sobre lo que se debe trabajar hoy en día en un niño, entre más auténtica pueda ser la persona, el autoconocimiento. Por eso te digo que puedo manejar muchas cosas y de entender muy bien cuándo como empresaria estoy actuando desde el ego y cuándo estoy trabajando desde una perspectiva muchísimo más objetiva. Para poder hacer esa diferenciación, para poder hacer ese razonamiento, se necesita mucho conocimiento propio, y saber desde dónde vas a tomar decisiones. Yo hay decisiones que las tomo y digo, esta la tomo desde lo más profundo de mi ser, y hay otras que las tomo desde el estado financiero, y ambas son válidas. No te puedo decir ni por una ni por la otra. Si sos demasiado emocional, no va a estar bien. Y si sos, digamos, demasiado numérico, tampoco, porque el mundo nos está pidiendo profesionales muy humanos. Entonces, yo creo que mi consejo sería siempre ese balance. Y como toda esta parte del conocimiento ya está y es tan accesible hoy en día, el trabajo es personal.